El 22 de febrero de 1997, cuando Diana López tenía solo 10 años de edad, fue asesinado su padre, el concejal de Barrancas, Luis López Peralta. En un acto de amor y de esperanza más que de justicia, Diana decidió estudiar periodismo investigativo y ayudó a esclarecer la verdad sobre quién dio la orden de asesinar a su papá. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí feliz con tu libro. Ay, qué bueno, me alegra. Me alegra mucho todo el reconocimiento que has tenido y pues nada, aparte de narrar una historia de lucha, digamos, concentra parte de la historia de tu vida. Totalmente. Diana, yo quería preguntarte, hablando de la historia de tu vida, ¿tú volviste a nacer o naciste en el momento de la muerte de tu papá? De hecho, es algo que digo al final del libro, porque muchas veces cuando me preguntan mi fecha de nacimiento, inconscientemente he dicho la fecha de la muerte de mi papá, 22 de febrero de 1997. Yo nací en el 87 y he tenido como confusiones allí porque siento que esa fecha me marcó más que mi misma fecha de nacimiento. En una entrevista que leí de ti, dijiste que al momento de la muerte de tu papá preferiste recordarlo vivo y no lo viste en el ataúd. ¿Congelaste así todos los momentos con él? Sí, yo creo que me impactó mucho el hecho de que hubiera sido asesinado y sentí miedo de verlo ahí y confirmar su muerte. Yo creo que de alguna manera tenía como la esperanza de que no fuera cierto esa noticia. Y sí me quedé con los recuerdos, sobre todo hay fotos con él, entonces tengo muchas fotos y trato recuerdo todavía, tengo grabada su voz, su olor. Creo que es bonito que yo me haya quedado con ese recuerdo de él vivo y no de la imagen de él en el ataúd, que es muy fuerte, y además pude verla con el video del entierro, porque hay un video de una cámara de baja resolución que grabaron ese día, y para escribir el capítulo del entierro tuve que verlo varias veces y me dio muy duro, y cuando vi la imagen casi que no lo reconocí porque lo vi muy distinto. Estaba hinchado y fue muy impactante verlo ahí. Yo estoy entrevistando más que una escritora, que una periodista, alguien referente para mí, pero no por tu trabajo, valga la redundancia, periodístico, sino por tu historia de vida. Como sabes, a mí también mataron a mi papá y hay cierta similitud entre tu historia y la mía. Yo hubiese preferido no ver a mi papá en el ataúd, pero prácticamente ese morbo que existe en los velorios, prácticamente mi familia me obligó a ver a mi papá. Y créeme que por muchos años solamente veo la imagen de él. Diana, ¿cómo no confundir las ganas de justicia con ganas de venganza? Se tiende a desdibujar la palabra justicia con resentimiento o con odio, y muchas veces en Twitter, por ejemplo, mucha gente me dice es que ella está llena de odio, y el hecho de que yo haya querido saber la verdad y de que se hiciera justicia no tiene nada que ver con el odio. Yo creo que inclusive para poder empezar a vivir mi vida, yo necesitaba saber la verdad de lo que pasó con mi papá, porque si no sentía que vivía rodeada con lo que había pasado con él, pero no estaba viviendo la vida. Y Colombia está llena de historias como estas, de viudas, de huérfanos, de gente que ha sido víctima de varios delitos, no solamente asesinatos, sino secuestros. Y creo que es necesario conocer la verdad, y que de hecho la verdad se traduce en justicia, como lo es en el epígrafe de mi libro, que digo que mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria en sí misma es una forma de justicia. Es una frase de una poeta rumana que se llama Ana Blandiana. Y yo creo y confirmé que es eso, o sea, es decir, justicia no es tener a alguien preso en la cárcel, justicia es saber la verdad
pero además que esto no se vuelva a repetir, que esta persona no siga haciendo daño, aunque en Colombia lo puedes ver, Beto, que la gente desde la cárcel sigue haciendo daño, ¿no? Así es. Diana, ¿por qué periodismo y no derecho? ¿Crees, y bueno, esa es una primera pregunta, pero la complementaria es, ¿crees que la denuncia pública a veces pesa más que la denuncia judicial? Sí y no. Yo pienso que debe ir acompañada de la denuncia judicial, sí. Pero que además muchas veces cuando se hace público, la fiscalía presiona un poco más para que, o bueno, la fiscalía presiona no, los periodistas o los ciudadanos presionan para que la fiscalía se mueva. Creo que sí ayuda, pero creo que sí deben quedar judicializadas, es decir, que si uno hace una denuncia en un medio, así sea por un contrato de corrupción, también hay que llevarlo a otras instancias para que quede formalmente instaurada la denuncia. Pero que es súper importante hacer, es decir, yo creo que el caso de mi papá, si no hubiera sido por voces como la de Gonzalo Guillén, que se atrevió públicamente a denunciarlo, esto hubiera quedado así. Es decir, era muy difícil, era luchar contra un andamiaje, contra testigos que atemorizados o amenazados decidían cambiar la versión. Y si esto él no lo hubiese expuesto públicamente, y digo Gonzalo porque en un principio él era quien lo denunciaba, ya después yo sí hago algunas publicaciones y también lo denuncio públicamente, pero esto hubiera quedado así. Es que de verdad estamos hablando de casi 3 décadas de terror. 3 décadas en que la fiscalía nunca hizo nada. Lo único que hacía era archivar y precluirle todas las investigaciones. Hablando en estos momentos coyunturalmente de preclusiones, ¿no? Sí. Pero el caso, digamos, escaló fue noticia nacional en cuanto que fue resolutivo. Quiero hacer esa retrospectiva en el momento en el cual, que me hablabas ahora del velorio, la primera vez que te dijeron que Kiko Gómez podría estar involucrado en la muerte de tu papá, ¿cuál fue ese momento? Y me imagino que lo primero que hiciste fue acordarte que Kiko Gómez estuvo en el entierro de tu papá. Es más, colaboró con él. Sí, pues en el momento en que yo era niña, yo ni siquiera sabía quién era el alcalde de Barrancas, porque yo crecí en un pueblo que queda 1 hora y media de allí. Entonces él sí estuvo, pero yo directamente no lo vi. Y yo sí me acuerdo de ese momento, fue en el mismo año de la muerte. Es más, ni siquiera me lo plantearon como posibilidad. Me dijeron, el alcalde del pueblo mandó a asesinar a tu papá. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un familiar. Pero además me dijo que ellos habían sido amigos. Y yo decía, pero si saben quién fue, ¿por qué no está preso? ¿Y por qué es alcalde? O sea, ¿por qué un alcalde manda a asesinar a otra persona? Se supone que un alcalde debería más bien proteger a los ciudadanos, ¿no? Que es aún más terrible cuando alguien del Estado o desde una posición pública, siendo funcionario, comete este tipo de delitos, ¿no? Se supone que esto no debería ocurrir. Y claro, los muertos desde todas las esferas de la guerrilla, de los paramilitares, duelen, pero es más cuando hay complicidad del Estado. Y aún ya sabiendo el quién, era imperativo para ti saber el por qué. Sí. El por qué. Entonces, en el libro también narras que tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo fue ese momento para ti? Sí, bueno, el por qué se dio muchos años después, porque yo era una niña, tenía 10 años, y ya estando en Bogotá se dio, es decir, pasaron varias cosas. Durante más de 15 años, Kiko Gómez asesinó a más de 100 personas. Todo el que se le atravesaba en el camino terminaba siendo asesinado. Todos los que intentaban denunciarlo
la fiscalía no hacía nada, pero además asesinaban a los testigos, asesinaban al denunciante, y era año tras año de impunidad, de denuncias, y él ya era gobernador de La Guajira. Hay una ex alcaldesa cuyo marido había sido asesinado y ella también fue asesinada por denunciar el asesinato de su papá, el asesinato de su esposo. Y ella contacta al periodista Gonzalo Guillén y le dice que ella está denunciando el asesinato de su esposo, que nadie hace nada, y resulta... ¿A ella la matan también? Sí, ella la matan. De hecho, la matan después de que habla con Gonzalo, como al poco tiempo. Y ya venían dando una denuncia en Bogotá desde el 2009, pero no hacían nada tampoco en Bogotá. Y Gonzalo en ese momento hace un escrito de 25 páginas en la fiscalía donde denuncia todos los asesinatos, uno por uno, 1, 2, 3, anexando las denuncias que le había enviado Yandra Brito, otras víctimas de La Guajira. En ese momento yo me pongo en contacto con él también, le cuento lo que pasó con mi papá. Pero fíjate tú, Beto, que por ejemplo en ese caso, que eso fue 2008 el asesinato de Henry y 2012 el asesinato de Yandra, había muchas cosas, había denuncias, declaraciones que había dejado en la fiscalía, pero lo de mi papá no había nada, era muy poco lo que había, porque el fiscal que llevó la investigación la precluyó ese mismo año sin determinar absolutamente nada. Y ese mismo fiscal terminó siendo destituido, terminó siendo un corrupto por haber, por haber hecho un montón de cosas en La Guajira. Y bueno, esto fue muy difícil reabrir ese caso porque ni siquiera lo encontraban, no había nada, tocó partir de cero. Y fueron 2 juicios paralelos, uno por ley 600 y otro por la ley 906, que habían sido los asesinatos. El de Yandra, el esposo, y un escolta que fue asesinado junto con el esposo. Pero aquí Kiko Gómez concretamente entonces lo condenan por el homicidio de tu papá. Sí. La máxima pena que le han impuesto a un funcionario público en la historia del país. Entonces, ¿sientes que se hizo justicia? Digamos, la justicia entendida como condena, sí. Sí creo que se hizo justicia. Después de 20 años fue condenado a 40 años y por el otro proceso fue condenado a 55 años. Pero por ley 640 años era la máxima pena. Entonces yo creo que sí se hizo justicia. Pero todavía falta por desestructurar esa gran banda criminal, ¿no? Eso te iba a decir, donde hay abandono estatal no solamente hay miseria social, sino también hay violencia. Grupos armados se creen el Estado, son prácticamente el Estado, inclusive hasta construyen carreteras y financian obras, algo absurdo. ¿Cómo es la situación en estos momentos en La Guajira igual? Sí y no, es decir, ya no hay un gobernador o un alcalde que desde su puesto de mando esté mandando a cometer asesinatos con el dinero del Estado, con el Ejército Nacional a su servicio, con la policía a su servicio. Pero la fuerza pública sí sigue apoyando a estos grupos criminales. La Guajira es una zona estratégica para los grupos criminales. Se han disuelto, pero se han conformado unos nuevos grupos. Entonces, por ejemplo, están los pachencas, hay rastrojos, hay urabeños, hay nuevos grupos que, por ejemplo, ahora no hay mucho contrabando de gasolina, lo hay un poco de Venezuela, pero sí hay mucho transporte, por ejemplo, hay mucho narcotráfico, roban, asesinan y queman los carros o los pasan a Venezuela,
Es una zona en la que siempre están ocurriendo esas cosas, pero además no hay Estado. Es decir, sigue, en ese sentido sí sigue estando igual. Pero los clanes políticos que en estos momentos le siguen haciendo daño a la costa, entre ellos el departamento del Magdalena, siguen teniendo su control sobre el departamento de La Guajira. Sí, sí siguen teniendo. Porque es, bueno, una cosa es hablar también de violencia y otra de control político, que es el que genera corrupción. Total, sigue habiendo corrupción y de una u otra manera están aliados con los criminales, ¿no? No es el criminal el que está mandando directamente, pero los grupos criminales son afines a ellos. Entonces, hay mucho todavía por denunciar, de hecho. Y hablando de esa macabra alianza entre los políticos y la mafia, ¿tú crees que en el capítulo de Kiko Gómez con otros políticos, ese capítulo le falta mucho, su papel en Cambio Radical, su influencia en el gobierno de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos? ¿Crees que falta mucho todavía por esgruñar Muchísimo, ahí? Muchísimo de hecho, porque ahora, por ejemplo, en el municipio, después de 27 años, quedó un alcalde que no es afín a Kiko Gómez, pero hay otros municipios donde sí hay gente muy afín a la criminalidad y a él, ¿no? Por ejemplo, y te lo digo con nombre propio, el rector de la Universidad de La Guajira. El rector de la Universidad de La Guajira es aliado político de Kiko Gómez y criminal además, porque es una persona que además no debería ser rector porque no tiene ningún mérito académico para estar allí, pero si hay denuncias, no solo de corrupción, de pasarle plata a Kiko Gómez, sino de otros delitos más graves como narcotráfico. Diana, ¿y por qué La Guajira sigue siendo un departamento tan importante para el tema de las mafias? No solamente, ya hablábamos, de la política, de la económica, de la mafia, pero también de la electoral. Uno puede pensar, la ñeñe política se dio en La Guajira prácticamente, pero eso dicen que es la punta del iceberg de un problema que puede ser nacional y que solamente lo descubrimos en La Guajira. Pero ¿por qué la ñeñe política nace allí? Todo tiene que ver. Yo creo que tiene que ver lo cultural, es decir, son zonas como muy pobres, entre comillas, porque debería estar mejor, debería haber agua, debería haber vías de acceso, deberían tener los servicios públicos garantizados. Entonces se aprovechan de eso, se aprovechan de la pobreza de la gente para llevarla a comprarle votos, engañarla con cualquier cosa y seguirlas manteniendo en la miseria. Pero además hay una cosa cultural en mi tierra que yo no sé por qué, pero hay mucha desidia. Es decir, ya la gente está mal, pero igual no se queja o no hace una gran protesta. Yo creo que si en Bogotá, por ejemplo, nos dejaran sin agua, no sé, todos saldríamos a la calle a protestar. Pero allá no pasa nada. Y hay como una especie de connivencia con la criminalidad, digamos, con los grupos armados. Y esto, claro, se extiende a toda la costa, porque Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, toda la zona norte de Colombia. Los planes políticos. Pero también si uno va a Antioquia también encuentra lo mismo, sí. Y si uno va a otra zona, creo que... Los caciques están en todo el departamento, en todos los departamentos. En la costa podríamos estar hablando los Génico, los Char, ¿por qué no? Sí. Los Guerra. Sí. Y que en ese también jugó Pulgar, o sigue jugando porque desde la cárcel siguen. Diana, ¿por qué insistir en la verdad, en la justicia en Colombia? Tú hablabas de que en Bogotá de pronto si la gente se queda sin acueductos sí saldrían. Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Creo que somos en general un país indulgente
y tolerante con todo esto. Mira lo que está pasando. Se acaban de burlar de la justicia, un proceso que la Corte Suprema de Justicia tenía por 4 años de una manera rigurosa, una decisión de 1500 páginas, la Fiscalía en 4 meses lo tumba. Y no hablando propiamente del tema de Uribe, pero es que hay otra cosa. ¿Por qué somos tan tolerantes? Hay una cosa más grande. Es decir, Uribe es el hombre más poderoso y más criminal que tiene Colombia. Es decir, es como un Kiko Gómez, pero dueño de Colombia. Entonces... Creo que esta frase que va a salir de esta entrevista esto es una cosa que es muy grande. Es decir, el miedo que produce Uribe ha hecho que ni siquiera los criminales que tienen 1000 muertos encima sean capaces de hablar de él. Porque sabe cómo terminan todos, ¿no? Terminan siendo asesinados. Veamos los testigos del hermano paramilitar, ¿no? Todos siguen el mismo patrón, siendo asesinados por intentar contar la verdad. Y la justicia no solo es permisiva, sino que está como, yo no sé, es que a mí me parece increíble que Uribe en estos momentos no esté en la cárcel por todas las masacres y por todas las investigaciones grandes por las que debería estar siendo ajusticiado y no por un falso testimonio, que es lo que menos cárcel daría. Y siempre he sido enfático en eso, pero ¿tú crees que la Corte Suprema de Justicia perdió una oportunidad muy grande de no permitir que él se siga burlando de la justicia? Digamos, Pulgar también renunció, pero a él sí le sostuvieron el proceso en la Corte, no se lo devolvieron a la Fiscalía. ¿Tú crees que la Corte Suprema de Justicia se lavó las manos y prefirió no tener una confrontación política tan grande como fue haber ordenado la detención por primera vez en la historia de nuestra república de un expresidente? Pues es que yo creo que la justicia debería actuar independiente de la política. Es decir, ¿por qué Uribe es intocable? ¿Por qué se le llama el innombrable? ¿Por qué se le burla a las víctimas en la cara? El otro día oí la entrevista que le hicieron en una radio y le preguntaron si se arrepentía de haber dicho que los jóvenes no estarían recogiendo café, y no se arrepiente de eso. Él pasa por encima de todo el mundo y sigue campante pese a que hay una cantidad de señalamientos. Es decir, como dijo alguien por ahí, a Uribe no lo han condenado no porque no haya pruebas, sino porque realmente la justicia no se ha puesto los pantalones, no ha tenido la entereza de condenarlo, porque yo creo que testimonios y pruebas sí las hay. Alguien dijo, todos los caminos delictivos de narcotráfico conducen a Álvaro Uribe Vélez. Empezamos hablando de Kiko Gómez y terminamos hablando de él. Pero no es porque la conversación se desvíe, sino porque todo lo conecta. Totalmente. ¿Y qué les dices, por último, Diana, a las madres, hermanos, primos, hijos de 6.402 jóvenes que fueron asesinados de manera vil por el Ejército Nacional Colombiano, en esa comparación con tu caso que para mal o bien fue resolutivo? Seguir insistiendo en que se haga justicia. Yo sé que hay un grupo, por ejemplo, las madres de Soacha, que han estado... AFAP. Sí, han estado detrás de eso y han estado luchando porque se haga justicia y sin embargo han sido pisoteadas públicamente. Todavía ni siquiera muchos las reconocen como víctimas. Entonces yo creo que hay que seguir, esto es una lucha y es un dolor que no para, que siempre va a estar allí, ¿no? Y yo creo que ahora que hablabas como de las similitudes de nuestros casos, que podría ser el dolor y el haber asesinado a un padre, pero creo que lo que más encuentro en similitudes, que también lo encuentro en los falsos positivos, es el silencio, ¿no?
la manipulación de las pruebas, callar a las víctimas, matarlas varias veces, ¿no? No solamente matarle a su ser querido, sino después no hacer nada porque salga a la luz estas investigaciones, ¿no? Esto es un crimen que no tiene ninguna justificación, porque el asesinato no tiene ninguna justificación. Hay unos elementos probatorios en el caso de la muerte del capitán Humberto Coral Caballero que nunca la justicia ha valorado. ¿Tú qué les puedes decir a los hijos de ese capitán? ¿El caso sigue abierto? Está archivado. Es el caso de mi papá. Pues yo creo que esta denuncia pública que hiciste puede ser también una forma de justicia, porque detrás de la muerte de tu papá hay gente muy grande interesada en que no se esclarezca el crimen, porque obviamente están involucrados y porque además deja al Estado mal. Y yo te digo otra cosa. Digamos que tu caso no te haga como sentir, bueno, en mi caso sí fue y en otros casos no, porque yo te digo que tú eres nuestra esperanza. Tu caso es nuestra esperanza. No es que, ay, mi caso sí hubo una decisión o yo sí supe la verdad. No, tú nos inspiras a luchar y porque algún día todos lleguemos a esa verdad. Así que Diana, muchas gracias. Por último, yo quiero que me firmes este libro. Ay, Los Piratas, bueno. el original. Gracias. Gracias por leerlo, por la Estoy entrevista. en ese proceso, ya estoy que lo termino. Sí, bueno. Para mi querido Beto Coral, que esta historia de dolor y de injusticia llene tu alma y ayude a comprender muchas cosas de la historia de impunidad de tu padre. Con mucho cariño, Diana López. Muchas gracias. Te voy a pedir un abrazo. Ay, bueno. Muchas gracias.